Hola a todas las personas que nos están viendo. Si alguien me puede decir si se me escucha bien, por favor. Necesito saber si se me escucha bien para poder comenzar con la presentación del informe. Necesito saber si se me escucha bien para poder comenzar. Vamos a checar que se escuche bien. Vamos a ver que se escuche bien. Sí, parece que se escucha bien. Bueno, vamos a comenzar a hacer la primera pista del nuevo informe que se ha lanzado sobre las adaptaciones al cambio climático en distintas regiones del mundo. Va a ser un desafío verlo en 15 minutos porque tiene 100 páginas, pero vamos a intentarlo. La idea es que las personas que vean esto se hagan una idea de cuáles son el material de trabajo de las personas que hablan sobre cambio climático en la tele o en las universidades. Como pueden ver, la portada hace una referencia inmediata a la situación si es que no hacemos nada con un mundo muerto, o la situación si es que nos tomamos esto en serio con un mundo vivo. Eh, Acá están algunas de las instituciones patrocinantes, y más abajo tenemos una imagen que ya nos deja ver de qué se trata esto, cuál es el ideal. Que como humanidad podamos vivir en comunidad y podamos vivir insertos en el medio natural, del que podamos abastecernos y al que podamos entregarle lo que necesita también, y lograr encontrar un equilibrio en esto que llamamos desarrollo. Acá tenemos la imagen de la directora de las Naciones Unidas para del programa de medio ambiente. Y más abajo tenemos un mapa que nos muestra cuál es el estado de la adaptación en distintos países respecto al cambio climático. En verde tenemos los países que ya tienen un plan, una estrategia, una política o leyes respecto del cambio climático. En azul tenemos los países que están trabajando en ello, y en gris tenemos a los países que no hay ninguna información o que no tienen de estas políticas. Para Latinoamérica, Argentina está trabajando en ello, Bolivia y Venezuela no tienen política. También es preocupante ver cómo en África hay varios países que no tienen política o están trabajando en ello, y lo mismo en Asia Central. Acá hay un gráfico que muestra el número de proyectos por cantidad de dinero, por ejemplo, de 0,5 a 10 millones de dólares. Habían 30 proyectos del 2015, y así se ve cómo van distribuyéndose el monto de los proyectos en cambio climático a lo largo de los años. Acá también tenemos un gráfico que muestra qué países dentro de sus contribuciones nacionales determinadas, que son el documento que el gobierno entrega a las Naciones Unidas diciendo qué es lo que va a hacer respecto al cambio climático, qué países tuvieron efectivamente señaladas soluciones basadas en la naturaleza. Y aquí viene el primer punto que quiero remarcar, que así como se habla entre la gente en el día a día, también en las altas autoridades de las Naciones Unidas y los científicos del clima, se habla de que la solución a esto pasa por encontrar una manera de convivir con la naturaleza, y tomar de ella lo que necesitemos y también darle lo que ella necesita. Y acá en verde oscuro, están los países cuyos planes incluyen
soluciones basadas en la naturaleza. Acá hay un gráfico muy interesante. Este gráfico se está comenzando a implementar en estos estudios de cambio climático y incluye un análisis de cuáles son los potenciales riesgos del cambio climático. Por ejemplo, acá está problemas costeros, precipitaciones intensas, problemas de sequía y problemas de temperatura alta. Luego, estos distintos problemas van y forman, dependiendo de su naturaleza, aportan más o menos a los problemas comunes que son inundaciones costeras, como vemos acá o erosión costera, como vemos en el uno, inundación urbana, como vemos en el 2, inundación en el río o desborde de ríos, erosión, sequía, como vemos en el 5, o calor. Y luego, dependiendo de la naturaleza de estos problemas, a causa del cambio climático, vemos que unos tienen una mayor relación con una solución en potencia que podrían ser, por ejemplo, para las inundaciones costeras y la erosión, los arrecifes de coral, los manglares, las dunas y las zonas húmedas costeras que vendrían siendo humedales como una solución al cambio climático. Lo mismo pasa, dependiendo de su naturaleza, con otros problemas. Por ejemplo, tenemos que para el aumento de las temperaturas, gran parte de la solución, como se muestra acá, sería infraestructura urbanística verde, que contiene árboles que puedan dar sombra, y em, espacios azules. Espacios azules es un nuevo término que se está usando para definir a lugares donde hayan agua, canales o humedales, etc. Este es un gráfico muy interesante que da para analizar mucho, mucho. Vamos a analizarlo para avanzar para cumplir con los tiempos. Acá hay otro gráfico muy interesante que habla sobre cuáles son los principales riesgos en cada región del planeta respecto del cambio climático. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos que principalmente precipitaciones intensas, luego tenemos alto riesgo de sequía, luego tenemos alto riesgo de aumento en las temperaturas, luego varios riesgos así inespecificados y un riesgo de inundación costera en último lugar. Esto, aquí me hubiera gustado algo más de resolución en esta información, ya que, por ejemplo, acá en la zona del Caribe, Miami, Florida, toda esa zona, el riesgo de inundación costera y el riesgo de tormenta y el riesgo de precipitaciones intensas es mucho mayor debido a los huracanes que frecuentemente pasan por ahí. Lo mismo podemos destacar que en África el riesgo de desertificación es casi del 50% del total de riesgos que hay. En Europa del Este tenemos el gran riesgo de precipitaciones intensas. En Europa del Oeste y otros estados también tenemos un más del 50% de riesgo de precipitaciones intensas. Y así, dependiendo de la región del planeta, los riesgos van a ser distintos. Y acá vemos cuánto número de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza se han presentado por país. Por ejemplo, tenemos que Chile ha presentado entre 11 y 20 proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Brasil ha presentado más de 31 y así. Tenemos distintos números. Y los puntos rojos significan eh, aquellos proyectos basados en la naturaleza que fueron implementados en ciudades, en ambiente urbano. Entonces acá se puede ver que están más señaladas las capitales de los países, etc. Seguimos bajando. eh, entonces acá tenemos el capítulo 1, capítulo 2 y tenemos los gráficos. Este es un gráfico importante que hay que señalar. Así es como los científicos miden qué tanto riesgo tiene una comunidad. Eh,
el peligro es un componente y se refiere a cuáles van a ser los efectos del cambio climático para ese sector. La vulnerabilidad se refiere a qué tanta capacidad tiene esa gente o el gobierno de esa gente para defenderse de eso, y la exposición se refiere a qué, cómo están distribuidos los riesgos a esa población de forma geográfica. Y ¿qué más tenemos? Recordemos que estamos viendo esto como este informe fue lanzado recién hoy y estamos haciendo una primera visión para tener alguna idea de la información actualizada que hay respecto del cambio climático. ¿Qué más? Acá tenemos el tamaño de la inversión en miles de millones de dólares respecto al cambio climático y vemos cómo ha ido aumentando en los últimos años. Lo mismo acá. Y acá tenemos un nuevo capítulo donde se evalúa estado de la implementación de planes de adaptación documentados en artículos científicos. Entonces, dependiendo de la cantidad de, proyectos de adaptación, tenemos que algunos están, el 20% está en implementación temprana, en planificación temprana, luego más del 30% está en implementación temprana, luego el 20% está expandiendo la implementación y ya los que están avanzados son la minoría. Acá también tenemos el número de proyectos y la cantidad de dinero en cada proyecto. Por ejemplo, en rojo tenemos proyectos que van de 0,5 a 10 millones de dólares. Y así vemos que en los últimos años parece también haber crecido el número de proyectos con mayor cantidad de fondos. Acá tenemos distintos gráficos que ponen el acento en qué es lo más riesgoso del cambio climático, si el agua o la sequía. Acá seguimos bajando y tenemos este gráfico que muestra de aquellos países que tienen planes de contribución nacional determinada, que la contribución nacional determinada, recordemos que son cuánto dice el país que va a hacer respecto del cambio climático. Un informe completo sobre cuánto va a emitir, cuánto va a dejar de emitir, cuánto va a invertir en tecnologías verdes y qué va a hacer respecto de los riesgos que trae el cambio climático. Entonces vemos que, por ejemplo, Chile no tiene una soluciones basadas en la naturaleza en sus planes de contribución determinada. Luego seguimos bajando, tenemos distintas tablas con un montón de información, recordemos que son 100 páginas de reporte, acá estamos haciendo la primera ojeada, como se dice, para tener una idea de qué es lo que nos está comunicando las Naciones Unidas. Acá tenemos un gráfico bastante similar al que habíamos anteriormente, cuáles son los riesgos en cada parte del planeta y qué implican. Acá tenemos una tabla que muestra la distribución geográfica de las iniciativas de soluciones naturales, soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos que en África el 76% de las soluciones basadas en la naturaleza está en el ambiente rural, el 73%. Mientras que en Asia está en el 51%. En otras regiones, en múltiples regiones, debe ser islas, por ejemplo, está en el 93%. Mientras que para temas costeros, la mayor cantidad de soluciones basadas en la naturaleza está en Asia-Pacífico. Esto hace mucho sentido porque allá están todas las islas como Borneo, Filipinas, eh, Nueva Zelanda, etcétera. Son muchas islas, miles de islas, que tienen mucho riesgo de inundación y actualmente ya se están inundando como
muestran muchos documentales. Mientras que los países que tienen mayor cantidad de ciudades, como por ejemplo Europa, tienen un 54% de soluciones basadas en la naturaleza enfocadas en el ambiente urbano. Y bueno, acá tenemos el gráfico que mostraba adelante también, eh, donde por ejemplo tenemos que el peligro de sequía lleva a la sequía de cultivos, etcétera. Y acá hay una amplia distribución de cuáles pueden ser las soluciones. Por ejemplo, si seguimos esta línea, nos muestra que una solución puede ser la agroecología. Si seguimos esta otra línea, nos muestra que una solución puede ser la reforestación. Por eso hay algunos problemas que tienen un mayor abanico de soluciones y otros que no lo es tanto. Por ejemplo, acá tenemos que las precipitaciones intensas nos pueden llevar a un problema como inundaciones en ciudades y una de las soluciones, como habíamos dicho, era la infraestructura que esté preparada para ese desafío. Y bueno, ya me parece que se cumplieron los 15 minutos y estamos finalizando el reporte. Así que esa sería como la primera ojeada a este reporte de 100 páginas en los 15 minutos que intenté. Saludamos a a todas las personas que nos están viendo. También les decimos que acá hay también disponible un informe sobre la brecha de adaptación 2020, que es el mismo que estoy viendo, pero que dice mensajes clave, que está en español. Esto lo hicieron los mismos creadores de este informe. Y la idea de este documento es que sea leído por legisladores, empresarios o personas que tengan poder de decisión en el tema del cambio climático. Eh, siempre se conoce como resumen para legisladores. Todos estos documentos los puedo dejar a su disposición con los links o los descargo y los compartimos en un drive. Y eso. También, si tienen cualquier duda, escriban a Pongo o dejen aquí en los comentarios. Y recordemos, porfa, que recientemente en el reporte anterior a este, que salió hace aproximadamente un mes, hay varias cosas muy alarmantes que se conocen ahí. Por ejemplo, que ya estamos en 1,2 grados Celsius de calentamiento global y tenemos un 20% de probabilidad de alcanzar los 1,5 grados Celsius de calentamiento global en 2024. Y estamos encaminados a los 3,2 grados Celsius de calentamiento global para el 2100. ¿Por qué esto es tan grave? Porque cuando los científicos en París y los gobiernos acordaron frenar el calentamiento global en 2 grados Celsius, no lo hicieron porque 2 grados Celsius sea una cifra cómoda, que no lo es, sino que lo hicieron porque pasando de los 2 grados Celsius, el calentamiento global se vuelve inmanejable, insostenible, se escapa de las manos. Perdemos el control del calentamiento del planeta. ¿Por qué? Porque como se ha estado viendo en los últimos reportes y se ha estado conversando, por ejemplo, un video muy bueno, lo recomiendo, una conversación entre Greta Thunberg, el Dalai Lama, la jefa del medio ambiente de las Naciones Unidas y científicos del clima, estaban ellos conversando sobre cómo hay varios loops de retroalimentación, vórtices de retroalimentación, donde a medida de que se vaya calentando la Tierra, esto va a desencadenar algunos eventos en cadena que van a hacer que la Tierra se caliente aún más. Y cuando estos eventos comiencen a ocurrir, vamos a perder el control del asunto. Por ejemplo, el permafrost. El permafrost es tierra mezclada con hielo en Siberia, al norte de Rusia. Cuando el hielo se derrite, la Tierra pierde consistencia y se hunde, pudiendo afectar a infraestructuras, y hay un cráter de varios cientos de metros de largo, por varias decenas de metros de profundidad. Pero el problema es que al derretirse el hielo, la Tierra empieza a bajar
y a flotar, y raíces que han estado congeladas por decenas de miles de años empiezan a ser degradadas por las bacterias. Y al ser degradadas por las bacterias comienzan a liberar dióxido de carbono. Se estima que en el permafrost hay el doble de carbono almacenado de lo que hay en la atmósfera. O sea, que si ese carbono empieza a liberarse, vamos a tener grandes problemas. Y eso es solamente el carbono. También hay bolsas de metano atrapado ahí que se están liberando. Y el metano es 24 veces más nocivo que el dióxido de carbono. Otro loop de retroalimentación es el tema de los incendios forestales. Los mega incendios que han ocurrido ahora son solamente el comienzo. A medida de que se vaya calentando la tierra, van a haber más incendios forestales que van a reducir la capacidad de captación de dióxido de carbono de los bosques, porque recordemos que los científicos dicen que son los árboles viejos los mejores captando dióxido de carbono, no tanto así los bosques nuevos. Y a medida de que se vayan quemando estos bosques, van a haber menos capacidad de captación de dióxido de carbono y los incendios van a liberar mayor cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Y así más hay otros efectos en cadena. Me parece que ya mencioné algunas de las cosas que me parecía más urgente mencionar. Vamos a estar intentando hacer esto de presentar los nuevos proyectos para que las personas que sigan Pongo estén actualizadas de lo que se habla, porque cuando uno quiere informarse sobre un tema, quiere saber que esa información de la que se está informando está actualizada y que no está obsoleta hace 5 años. Así que cuando vayan a subir un nuevo reporte a nivel internacional, vamos a ver ese reporte, lo vamos a mirar rápidamente y vamos a estar haciendo esto. Lo mismo cuando se hagan acuerdos a nivel internacional, como por ejemplo el acuerdo de la Unión Europea, que hace poco se llevó a cabo, donde estuvieron discutiendo hasta como las 5 de la mañana para acordar que se redujeran un 55% de las emisiones de dióxido de carbono al 2030. Así que eso, si tienen cualquier duda, inquietud, algún tema que les gustaría saber, quieren más videos como estos, estamos atentos en Pongo y por favor, lo más difícil es llegar a la gente. Así que por favor compartan y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, todo. Así que nos vemos y gracias por seguir la transmisión.